adelanta. Obvio. ¿Ya empezó ahí? Padre, me dijeron que apartara como 20 lugares, porque de ahí vienen todos. Híjole. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos por Dios. Eso, bendito sea Dios. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda clase que vamos a ver qué alcanzamos a abarcar de aquí a las 8:30 para no robarles más tiempo del que ya estaba establecido. Y bueno, pues les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a aprovechar estos últimos meses de jubileo. Vamos a comenzar con la oración del jubileo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz. Muy bien. Bueno, pues la vez pasada hicimos un breve recorrido por la historia del Tratado de la Eclesiología, que comenzamos por allá, por la patrística. Dijimos que de forma de manera formal se inicia este tratado de eclesiología como una cosa aparte. ¿En qué época? A ver, ¿quién se acuerda? Sin revisar sus apuntes, claro, como debe ser. Angelito, ¿tú menos, hijo? Con la Reforma Protestante. Con la Reforma Protestante, por allá del siglo XVI, fue que ya se convirtió en un tratado aparte, este tratado de la eclesiología. Dijimos que comienza con un tratado llamado Tratado sobre la verdadera religión. Tratado sobre la verdadera religión. Y bueno, este tratado pues tenía la intención de demostrar que el deseo natural que tiene el hombre de entenderse a sí mismo, de conocerse a sí mismo y de conocer a Dios, bueno, pues se ve satisfecho por la virtud de la religión, ¿no? Muy bien. Bueno, es un deseo natural que tenemos los hombres, los seres humanos. Muy bien. Bueno, entonces de ahí dijimos, bueno, ¿y cuál de las religiones que existen o que han existido es la buena? ¿Cuál es la buena? Y ahí, bueno, pues este tratado va dando razones para decir que el cristianismo es la religión verdadera. Muy bien, una vez que hemos dicho cuál es la religión verdadera, ahora nos tenemos que preguntar sobre cuál de los cristianismos es el verdadero. Ese es el problema que trae la Reforma Protestante, ¿sí? Que de por sí ya se venía anunciando con el cisma con Oriente, por allá por el siglo XI, y bueno, pues que con la Reforma Protestante es una situación que se ve agravada, sobre todo porque no es solamente un cisma, sino que esa parte de la iglesia que se separa, además entre ellos empiezan a separarse, ¿no? Y tenemos el fenómeno del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí es que la Iglesia Católica dice, bueno, pues hay que dar razones de por qué
la Iglesia Católica es la que tiene conexión directa con la Iglesia que fundó Jesucristo. Muy bien, entonces sí, por allá empezamos. Bueno, y después hicimos un viajecito por allá del Concilio Vaticano I y del Concilio Vaticano II, que hoy vamos a profundizar un poquito. Muy bien, bueno, esto ya lo habíamos dicho la sesión anterior, algo acerca de la etimología. Iglesia viene del griego eclesia, que traduce el hebreo cajal, y que significa convocatoria, en sentido activo, y que también significa asamblea congregada, asamblea convocada. Dijimos que lo peculiar de esta asamblea es que la convoca Dios, es Dios mismo quien la convoca. Bueno, y entonces, pues tenemos ahí algunas expresiones de algunos santos que han dicho que efectivamente tenemos, por ejemplo, dice San Cipriano, tenemos la Iglesia Madre y la Iglesia Fraternidad, para hacer esta distinción entre el aspecto divino y el aspecto humano de la Iglesia, que siempre hay que tener muy presente. Hay un aspecto divino y hay un aspecto humano. Y al respecto, entonces, el Concilio Vaticano II dirá que esa realidad de la Iglesia, que es humana y divina, de algún modo se parece a lo que sucede en la persona del Verbo encarnado, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, entonces esta realidad de la Iglesia es una realidad análoga a la realidad del Verbo encarnado. Así como Cristo es Dios y hombre, así también la Iglesia tiene un aspecto divino y tiene un aspecto humano. El aspecto divino entonces es la Iglesia Madre que congrega, y el aspecto humano es la Iglesia Fraternidad, formada por la comunidad de los creyentes, que es congregada. En los evangelios esta palabra eclesía solamente se utiliza aquí, en Mateo 16:18 y 18:17. A ver, alguien que nos los quiera leer, alguien que traiga su Biblia. Híjole. Bueno, sí es cierto, vienen de la calle, ¿verdad? Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, vamos a acordarnos aunque sea de una. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, mi iglesia. Ahí está, esa es una de las ocasiones. La otra, la verdad, no me acuerdo, pero debe ir por el mismo estilo. Bien, entonces en los evangelios se utiliza solamente en esas dos ocasiones, solo en el evangelio de Mateo. Y en el resto de los libros del Nuevo Testamento se utiliza en total 114 veces, de forma especial en el libro de los Hechos. Muy bien, pero en todo el Nuevo Testamento ahí lo encontramos, también hasta el Apocalipsis. Bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos iglesia? O sea, sí, ya dijimos que es este sentido activo de congregar, convocar, es este sentido pasivo también de ser congregado, pero ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de la iglesia? Bueno, el Concilio Vaticano II en realidad dirá, más que definirla, lo que podemos hacer es describirla. La iglesia es una realidad tan rica y tan compleja que querer enfrascarla en una sola definición, pues en realidad sería empobrecer la comprensión que podemos tener de ella. Por eso el Concilio Vaticano II, más que dar una definición así, como muy exacta, como muy científica, lo que ha querido hacer es describirla. Y la ha descrito con estas distintas expresiones. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es cuerpo de Cristo, es esposa de Cristo, es templo del Espíritu Santo, es familia de Dios, entre otros que por ahí nos encontraremos en el camino. Especialmente importantes serán esas dos que tenemos ahí en negritas: pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. A esas le prestará especial atención el Concilio Vaticano II.
Pero también hay otras descripciones de la iglesia que no aparecen en este primer listado. La primera ya la habíamos visto la sesión anterior, la iglesia como sacramento. A ver, acuérdense, ¿qué es un sacramento? ¿No está por ahí? No. ¿Qué es sacramento? Un signo sensible de una realidad invisible. Signo sensible de una realidad, ¿qué? Invisible. Muy bien. Bueno, ese signo sensible realiza efectivamente lo que significa, ¿sí? No es nada más un teatrito, no es nada más así como diríamos en mi rancho, no es nada más de achaquitas, no, es real, ¿sí? Aquello que significa el sacramento lo realiza. ¿Y por qué lo realiza? ¿Porque es Juan Camaney y aquí sus chicharrones truenan? No. Entonces, ¿por qué? Por Dios mismo, por la acción de Dios, por la gracia divina, ¿sí? Es la gracia divina la que hace que el sacramento efectivamente confiera aquello que dice conferir. Pongamos un ejemplo. Las abluciones rituales de los judíos eran un sacramento. No. ¿Por qué? El mismo Cristo dice, es solamente una purificación legal, una purificación externa, ¿no? La misma carta a los hebreos dirá, no de las abluciones, sino de la aspersión de la sangre del Cordero, no del Cordero Pascual. Era solamente una figura, y como una figura, pues era solamente una pureza ritual externa que no alcanzaba a tocar lo más íntimo de la persona. En cambio, cuando Cristo le dice a sus apóstoles, a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahí hay una cosa distinta. Ya no es una realidad solamente externa, es algo que efectivamente sucede, ¿no? Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, efectivamente, ahí Cristo habla, es Cristo el que habla y es el que da la absolución, es Cristo mismo el que nos perdona. Entonces los sacramentos funcionan, realizan lo que significan, no por sí mismos, ¿sí?, sino porque Dios actúa directamente a través de esos signos sensibles. Por ejemplo, en la consagración de las especies eucarísticas. ¿Sí? Ahí Dios actúa. Muy bien, bueno, la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Y esta es una afirmación que se hace teniendo a Cristo como fundamento. Otra vez, igual que dijimos ahorita de los otros sacramentos, también lo podemos decir respecto de la Iglesia. ¿Quién es el que nos ha traído salvación? Es Cristo. ¿Quién es nuestro mediador ante el Padre? Es Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, el asunto es que Jesucristo ha querido dejar un cuerpo de maestros, los apóstoles, ¿no?, que también los ha querido instituir como sacerdotes. Algunos dicen, bueno, pero eso no está en el Nuevo Testamento, eso se lo inventó después la Iglesia. Claro, nada más que hay un detallito, y es que en el Evangelio de Lucas, cuando Cristo instituye la Eucaristía, le dice a los apóstoles, hagan esto como mi memorial, ¿sí?, como mi memorial. Y ahí utiliza una palabra que hace referencia al sicarón hebreo, que es precisamente la actualización de una realidad mediante el ejercicio sacerdotal.
Eso, el memorial, es algo que realizan solo los sacerdotes. Solamente a la casta sacerdotal le está encomendada esta acción de realizar el memorial. Entonces, cuando Cristo en el Evangelio de Lucas le dice a los apóstoles, hagan esto como mi memorial, ahí, en ese momento, está diciendo, ustedes son mis sacerdotes. Si no fueran sacerdotes, no podrían realizar el memorial de Cristo. Muy bien, bueno, entonces el asunto es que me voy por las ramas y tenemos media hora. Bueno, el asunto es que Cristo ha querido dejar a un cuerpo de maestros, un cuerpo sacerdotal. ¿Para qué? Para que esa salvación que nos ha traído, esa mediación que Él realiza entre nosotros y el Padre, se extienda a todos los pueblos y a todas las épocas. ¿Sí? Y eso se realiza por la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Muy bien, bueno, entonces, como dice aquí abajito, Jesucristo es el autor de la salvación y el autor de la unidad de la iglesia, de los creyentes. La iglesia es el sacramento visible de esta unidad salvadora. Aquello que se ha realizado en Cristo se nos entrega a cada uno de nosotros por medio de la iglesia. Cristo ha querido eso, ha querido dejar una comunidad que camine a lo largo de la historia para que a todos los hombres pueda llegar la salvación. Muy bien. Bueno, en el numeral 59, la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, afirma esto, afirma que Cristo resucitado, Cristo exaltado, convierte a la iglesia mediante su Espíritu, el Espíritu Santo, en el sacramento global de salvación, que continúa actuando en la iglesia a través del Espíritu. ¿Sí? Cristo sigue actuando en la iglesia a través del Espíritu. Muy bien. Bueno, y el asunto es ese, el que ya decíamos hace un ratito. La luz que irradia la iglesia, la gracia que puede dar la iglesia, no es suya. La luz que irradia la iglesia tampoco es suya, es de Cristo. Es de Cristo. La iglesia es eso, es el medio, es el signo sensible. Es el medio por el cual Cristo desea darnos su salvación. Muy bien. Bueno, el hecho de que afirmemos acerca de la iglesia que es un sacramento, también tiene una connotación escatológica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero dijimos, la afirmación de que la iglesia es sacramento tiene como fundamento a Cristo mismo. Es Cristo quien la ha querido hacer un sacramento. Muy bien. Bueno, este carácter sacramental de la iglesia también tiene una connotación escatológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia hace presente, hace visible y manifiesto el reino de Dios. En ese sentido también estamos hablando de una connotación escatológica. No hemos tenido clases de escatología, ¿verdad? No. Pero ya alguna vez hemos dicho qué es la escatología o tampoco. O ya no se acuerdan, o sí lo dijimos y ya no se acuerdan. A ver, bueno, la escatología regularmente la entendemos como el fin del mundo y la muerte y el infierno y el cielo y el purgatorio, ¿no? Y eso es cierto, sí, pero tiene como su base algo más profundo, que es la esperanza cristiana. La escatología es la reflexión que hace la iglesia acerca de la esperanza cristiana, acerca de lo que nosotros como creyentes esperamos de Dios. Y en estos días hemos dicho, apoyados en el Evangelio de las misas del día,
que una de las promesas que Cristo nos ha hecho, ¿no? Es precisamente la vida eterna. Pero la otra cuestión que también tiene que ver con nuestra esperanza es la cuestión del reino de Dios. El reino de Dios, la presencia del reino de Dios también tiene que ver con nuestra esperanza, en tanto que esperamos y trabajamos que Dios, con su presencia en medio de la historia, va transformándonos, va transformando la sociedad meramente humana en eso, en reino de Dios. Bueno, entonces la iglesia tiene carácter sacramental también por eso. ¿Por qué? Porque la iglesia hace, o al menos debería hacer presente, el reino de Dios. También en ese sentido, la iglesia tiene ese carácter sacramental, porque está llamada a hacer presente en medio de los pueblos el reino de Dios, que no es otra cosa que la presencia de Dios a la que el hombre le hace caso, dejándole que tome su lugar, que es ese, el reino, el centro, ¿no? Que es el lugar desde donde se manda, desde donde se realiza la voluntad del soberano. Bueno, la iglesia está llamada a eso, a hacer presente el reino de Dios, y lo hace en forma de germen, lo hace así, pues como comienzo de ese reino aquí en la tierra. Ciertamente nos gustaría, o no sé si nos gustaría, ¿verdad? Porque si nos gustara tanto le echaríamos más ganas, al menos hablo por mi propia persona, pero yo creo que al menos en cierta medida nos gustaría que el reino de Dios ya fuera una realidad completa, y sin embargo todavía no lo es. No porque Cristo haya hecho a media su trabajo, sino porque el trabajo bien realizado de Cristo exige de cada uno de nosotros una respuesta. Respuesta que nada más es sí o no. No hay de otra. No hay de otra. A Cristo solamente le podemos decir sí o no. Dice el Apocalipsis: a los tibios los vomito de mi boca, ¿no? Con Cristo solamente hay de dos: o es sí o es no. Entonces, aquello que Él ya ha realizado en plenitud, ¿sí?, cada uno de nosotros o lo acepta o lo rechaza. Cuando lo aceptamos, entonces se hace más evidente la realidad del reino. Cuando lo rechazamos, se va opacando. Pero otra vez, no es por defecto de lo que Cristo ha realizado, sino porque nosotros en nuestra libertad le podemos decir sí o le podemos decir no. Y en esta tierra en la que tenemos un conocimiento limitado de las cosas y en la que, bueno, pues vamos haciendo uso de nuestra libertad, pues a veces también pasa que durante un tiempo le decimos que sí, andamos bien contentos, bien gustosos, ¿verdad?, de misa diaria y toda la cosa, y ya pasan unos meses y ya, bueno, ya hoy ya no fui, ya voy mañana, bueno, ya voy el domingo, y ya luego nos fastidiamos otra vez, y ay, no, qué flojera era la iglesia, y luego por ahí algo pasa y otra vez regresamos, y así es nuestro corazoncito, bien divertido. Y por eso el reino de Dios todavía no brilla con toda la intensidad con la que podría brillar, porque a veces le decimos sí, a veces le decimos no. Y así vamos caminando, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabe qué tanto le va diciendo sí a Dios, en qué circunstancias le decimos, mejor dijo mi mamá que siempre no. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y así va caminando la iglesia, que, como dijimos hace un rato, pues tiene el componente humano, que es cada uno de nosotros. Y desde ese componente humano, dirá el Concilio Vaticano II, pues la iglesia es santa, sí, pero también está necesitada de purificación. También está necesitada de eso, de purificación. Y por lo tanto está llamada a eso, a buscar sin cesar
la conversión y la renovación. Que de repente esta es una objeción que se hace, ¿no? De, bueno, pues, si es la iglesia de a de veras, pues, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve claro? Pues precisamente por eso, porque en ella vivimos los que pues, le vamos echando ganas, pero seguimos siendo pecadores, ¿no? Y entonces la iglesia sigue viviendo así, con esa necesidad de conversión y renovación. Muy bien, bueno, entonces en el fondo, esta afirmación de que la iglesia es sacramento, tiene que ver con el griego mysterion, que encontramos por aquí. Ahí está. Tiene que ver con el griego mysterion, que indica, ¿qué cosa? Que indica una realidad divina que trae salvación y que se manifiesta de forma visible. Eso es lo que se entiende en la teología bíblica, cuando se encuentra uno con esa palabrita, misterion, ¿no? Misterion, es eso, es una realidad divina que trae salvación y que se manifiesta de forma visible. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es una realidad divina, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque en ella se manifiesta la acción de Dios. Todavía más. Pues porque es el mismo Dios que está ahí presente. Porque es institución divina. Porque Cristo mismo la instituyó. Por eso es una realidad divina. Ajá. Muy bien, y esa realidad divina es portadora de salvación. ¿Por qué? Por medio de la gracia, por medio de la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Y se manifiesta de manera visible. Pues sí, efectivamente. Y no solamente en los edificios, ¿no? Sino en el hecho de congregarnos. Y no solamente, ya lo diremos después, no solamente en el hecho de congregarnos. No es solamente la unidad, vamos a llamarle gregaria. No es solamente el hecho de estar aquí sentados en el mismo espacio. Tiene que ver, dice San Agustín, tiene que ver más bien con la unidad del corazón. No es solamente esta unidad física, sino sobre todo la unidad del corazón, que se manifiesta en tener una misma fe y unas mismas costumbres, una misma moral. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahí entra también lo que es la construcción del reino. Aquí. O sea, las acciones con las que estamos construyendo el reino, entra ahí también eso. De que se ve visible la... Sí, claro, en la visibilidad de la iglesia sí también entra el esfuerzo, el aporte que cada uno de nosotros hace con su seguimiento de Cristo, efectivamente. Sí. Esta es Lumen Gentium, esta es Dei Verbo, esta es Gaudium et Spes y esta es Unitatis Redintegratio. Ese es un decreto sobre el ecumenismo. Es un decreto, también es parte del concilio, todos esos son documentos del Concilio Vaticano II. Y bueno, pues en esos numerales de esos documentos del Concilio Vaticano II se habla de la iglesia como comunión. No sé si se acuerdan, seguramente sí se acuerdan, al menos los que ya estamos un poquito más viejitos. Seguramente se acordarán que antes de la sinodalidad, la expresión que se utilizaba era... Transversalidad. No. ¿La qué? No. Sí. No. ¿De qué? No, ya vi que no están tan viejitos. Ya vi que yo aquí soy el más viejo. de la comunión y participación. La. Comunidad. Era comunión y participación, ¿no? Tiene que ver con la comunión.
Sí, A ver, échale. porque decíamos. Es que se me fue también el término exacto. La espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión. Sí, ya decía. ¿Sí? ¿Ya le sonó? Sí. Al menos a alguno ya le sonó. Sí. Es que tú estás chiquita. Pero a los que estamos un poquito más viejitos, antes de la sinodalidad, se hablaba más bien de espiritualidad de comunión. Se hablaba más bien de eso. Bueno, y el tema es un tema querido para el Concilio Vaticano II y es un tema que dejaremos para la próxima ocasión. Sí, ya, vamos a dormir. Apenas íbamos calentando motores, yo lo sé, pero Pensamos que era hasta las 9. no, vamos a respetar sus tiempos, porque si no, ¿cómo? Y también los míos. Muy bien. Bueno, entonces, ya en la próxima sesión esperamos ponernos al corriente, que a menos que haya otra indicación el fin de semana, pero me dijo el Padre Leo que de hoy en 8 no hay clase. De hoy en 8 no, porque es la mera fiesta. Sí, vamos a estar aquí con los cohetes a todo lo que da. Pero entonces, primeramente Dios, nos vemos de hoy en 15. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues entonces les doy la bendición. Acuérdense que a las 10 En tu cama estés. en tu cama estés, mejor antes que después. Eso, muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su atención y por su tiempo. Que pasen buena noche. Gracias, buenas noches.